Es para mí un privilegio poder estar más una vez aquí con mis hermanos en West Suburban para poder traer el tema de esta mañana. Hoy el día está hermoso afuera, el sol está sonriendo, estamos disfrutando de unos días muy agradables. Ojalá se prolongue por un buen tiempo, ¿verdad? Y yo sé que aquí estamos felices y contentos porque estamos en la presencia de Dios. Gracias por las oraciones de ustedes y de Silvia por el tema y por el predicador. Vamos a hablar un poquito de historia. Yo sé que hay personas que no les gustan historia, que hablemos de historia, de la Biblia, claro. Pero yo veo casi imposible hablar de la Biblia sin hablar de historia. ¿A dónde en la Biblia no hay historia? Todo el Antiguo Testamento son ¿qué? Son historias. Es muy poquito lo que puede sacar del Antiguo Testamento que no sea historia. El Nuevo Testamento es historia de Cristo, de los discípulos, y ahí vienen tantas otras historias y tantas cosas. Así que es casi imposible, pero yo lo que quisiera hablar en esta mañana era de algo que sucedió como a 600 años antes de Cristo. Como 600 años antes de que viniera Cristo aquí a esta tierra. Estamos hablando en el tiempo de Jeremías, por ejemplo, el tiempo de Ezequiel. Y la lectura bíblica de esta mañana, que estuvo en 1 Samuel 2:30, ahí nos habla de que Dios escogía a los sacerdotes y los sacerdotes eran de por vida para el ministerio. Nadie podía quitar un sacerdote. Nadie podía hacer nada, le gustara o no le gustara. Los sacerdotes eran puestos por Dios de por vida. Pero había una cosa. Ellos tenían que dar gloria y honra a Dios, porque si no fuera así, Dios se los quitaba. ¿Y cómo se los quitaba? Se los quitaba la vida. Esa era la forma que se quitaba un sacerdote. Dios quitándole la vida. Nadie podía hacer, ni el Sanedrín, ni ninguna institución, ni ningún hombre, solamente Dios. Y la historia de caso de Elías y sus hijos, Dios le quitó el sacerdote y le quitó también los hijos que iban a ser los próximos. Ya eran sacerdotes, pero estaban en práctica antes de asumir como sacerdote. Y fue cuando Dios pronunció esas palabras. Pero lo que queremos detenernos es en la parte del libro de 1 Samuel, del capítulo 2, del versículo 30, donde Dios dice, yo honraré a los que me honran. Y entonces Dios le mandó el profeta a ir y a decirle que él iba a aparecer así como sus hijos. En el tiempo ahora de Jeremías, como 600 años antes de Cristo, el plan de Dios era que el pueblo de Israel engrandeciera el nombre de Dios, diera honra al nombre de Dios, y que fuera una bendición a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese era el plan de Dios. Pero como el pueblo de Israel se había desviado y se había dividido entre Judá e Israel, Dios ahora manda profetas para traer mensajes. Y cuando vienen los profetas, ¿qué mensajes traen? ¿Qué traen los profetas, los mensajes? ¿Qué mensajes traen? De amonestación. No hay ningún profeta que Dios lo mande para venir y tocar a la espalda y decir, mira, ustedes están bien, sigan adelante, qué bueno, qué bonito, adelante, bien, están bien. No encontramos en la palabra de Dios ni uno solo.
El plan de Dios no es enviar mensajeros que lisonjeen y adulen a los pecadores. Él no envía mensajeros de paz para adormentar o no santificado en seguridad carnal. Al contrario, Él coloca, oigan bien, pesado fardo sobre la conciencia del practicante del mal y mortifica el alma con aguijones de convicción. Así que cuando Dios manda a un profeta, no crean que viene el profeta a traer buena noticia. Dios manda a los profetas es para sacudir, para despertar, para levantar al pueblo. Y Dios mandó profeta tras profeta, porque si no iba a suceder algo muy grande con Israel y con Judá. Ustedes recuerdan qué es lo que sucedió 600 años antes de Cristo venir aquí a esta tierra. ¿Qué es lo que sucedió? Por ejemplo, con Judá, ¿qué hubo? Hubo 3 deportaciones. Todos fueron, poco a poco fueron llevados, unos poquitos al principio cautivos a Babilonia, Nabucodonosor. Después vinieron y fueron otros y otros reyes y otros, hasta que todo Judá fue deportado. La palabra deportado en esta ocasión se habla cuando la persona es sacada de su país y es llevado a la fuerza a un país extranjero como esclavo. No es la palabra que se usa hoy en día. Por eso cuando decimos que Judá fue deportado, es que lo arrancaron de ahí el pueblo, lo sacaron de ahí, se lo llevaron deportados. Hubo 3 deportaciones. Bueno, entonces Dios, en aquellos tiempos de mudanza tan plagados de peligro para la nación israelita, Dios mandó muchos mensajes del cielo para que la gente no hiciera lo malo, porque Dios no quiere vernos sufrir. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que quiere vernos prosperar y que tengamos vida y que tengamos en abundancia. Pero cuando no estamos haciendo el bien, cuando no honramos el nombre de Dios, Él tiene que amonestarnos. Ahora, cuando Dios mandó a Jeremías, el profeta llorón, ustedes saben que el profeta llorón era Jeremías. Y hay un libro que se llama Lamentaciones de Jeremías, porque Jeremías estaba llorando y todo lo que iba a decir era con lágrimas y llorando. ¿Por qué? Porque los mensajes eran tristes, eran feos, no eran buenos. Y Dios le daba estos mensajes a Jeremías. Vamos a ver algunas cosas que Jeremías usó y cómo lo hizo para tratar de despertar al pueblo de Judá, por ejemplo. Si nosotros vamos al libro de Jeremías, el capítulo 35. Jeremías, capítulo 35. No vamos a leer, yo le voy a contar la historia, usted apunte, si usted tiene tiempo, usted puede buscarlo, porque si no nos llevamos mucho tiempo en esto. Jeremías, capítulo 35. Dios le dijo al profeta Jeremías: ve y trae todos los líderes y llévalos al templo. Trae los recabitas y tráelos y llévalos al templo. Y entonces Dios le dijo a Jeremías: tráelos todos al templo, llévalos adelante en el templo. No sé si se oye, ¿verdad? Y entonces cuando tráigalos allá al templo, llévalos vino. Llévalos vino. Y no estamos hablando del vino mosto, del vino no fermentado, el vino que está, que habla Isaías que es bueno, que está en los racimos, el jugo de uva acabado de hacer. Pero Dios le pidió a Jeremías que llevara el vino fermentado para que se le diera a ellos de comer. ¿Y por qué lo hizo, de beber, perdón? ¿Por qué lo hizo esto Jeremías? ¿Por qué lo hizo eso Dios? Es maldito la persona que ofrece vino a otra persona, la misma Biblia lo dice.
¿Pero por qué? ¿Por qué Dios pide a Jeremías que lleve y que ofrezca a todos ellos? Porque Dios sabía cuál sería la respuesta de ellos. Y vamos a leer aquí rapidito entonces, aquí en la Biblia, en el Jeremías del capítulo 35, el versículo 5 dice: puse ante los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije: bebed vino. Y el 6 dice: pero ellos dijeron: no beberemos. No beberemos. Porque nuestro Padre nos ha enseñado de que esas cosas nosotros no debemos de hacerlo. Ellos conocían el Pentateuco, ellos conocían la historia de Nadab y Abiú, que habían tomado y entraron borrachos y entraron a la puerta del dentro del templo y fueron destruidos por Dios en la inauguración del santuario. Y entonces, ¿por qué Dios le pide a Jeremías? Porque Dios sabía la contestación de ellos. Y ellos dijeron: porque nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos mandó: jamás bebáis vino, ni vosotros ni vuestros hijos. Y entonces le dijeron a Jeremías: no, nosotros no vamos a tomar esto porque nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer. Y entonces después vamos a mirar el versículo 16 para irnos así más rapidito. El 16 dice: los hijos de Jonadab, hijos de Recab, obedecieron la orden de su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Jeremías está haciendo un apelo a ellos, al pueblo, de que no obedezcan una u otra cosa, o no obedezca porque sus padres le está hablando. Claro, su padre recibió eso de Dios, Dios se lo dio, pero diga, obedezcan en todo. Si ustedes obedecen y dejan sus malos caminos, Dios lo va a perdonar, Dios lo va a bendecir y aquí estarán viviendo por todo el tiempo. Este era el mensaje de Jeremías en esta ocasión. Jeremías fue a un gobernante que se llama Jehoaquín. No vamos a buscarlo, pero está en Jeremías 22, 14. Y Jeremías le dijo que la tierra sería destruida. Dios le pidió a Jeremías que llevara un vaso hecho por el alfarero, un vaso de barro. Y este vaso de barro, Jeremías lo llevó ante los líderes y lo desmenuzó, lo hizo en pedacitos el vaso de barro. Y él le dijo: así hará Dios con esa nación si ustedes no cambian de rumbo y no hacen la voluntad de Dios. Y entonces había un gobernante, Jehoaquín, que dijo: ¿qué va? ¿Que va a venir Dios a destruirnos y a llevarnos cautivo y todo eso? No. Digo, aquí las cosas van a ir de mejor para mejor. Y entonces dice que ese gobernante dice: se edificaré, eso está en Jeremías 22, 14, edificaré para mí una casa espaciosa y airosas salas con muchas ventanas. Y así se propuso. Y hizo una casa grande, forrada de cedro, con ventanas y pintada de rojo. Pero Dios le estaba diciendo de que iban a ser llevados cautivos, porque iba a construir costosamente. Fue construida con dinero de trabajo obtenido por fraude y opresión. Pero asimismo lo hizo. Digo, ¿quién quiere saber? Bueno, cuando Jeremías cogió esa botija o ese vaso del alfarero y lo desmenució en polvo, él pensó que la gente iba a se despertar y decir: bueno, tenemos que hacer algo, porque si Dios hace eso con nosotros, nosotros vamos a estar en tremendo problema. Pero los dirigentes se molestaron con Jeremías, lo azotaron y lo pusieron en un cepo. Ustedes saben qué es un cepo, ¿no? Los palos esos que ponen en los pies y los tienen ahí presos,
lo pusieron por una de las entradas del templo allí en la puerta de Benjamín. Ahí lo pusieron y lo amarraron y dijeron, sí, tú vienes a decir de que Dios va a venir a destruir este pueblo y que va a llevar cautivo. Lo mandaron preso y ahí estuvo preso Jeremías. Pero ¿sabe qué? Había gentes que se aparecían por ahí, se acercaban a Jeremías y Jeremías seguía dando el mensaje de que Dios quería que el pueblo cambiara su dirección y se volviera a Dios. Y ahí, atado en este cepo, Dios fue y le dijo a Jeremías, Jeremías, escribe un rollo, aquel tiempo era un pergamino, no el rollo, el pergamino, escríbelo y manda mensaje al pueblo. Y entonces Jeremías mandó a llamar a Baruch. Baruch era uno de que se hizo como su secretario, su escribán, que llamaban su escriba, aquel tiempo lo llamaban ellos. Y entonces Baruch venía y se sentaba al lado de Jeremías ahí en el cepo, y Dios le daba el mensaje a Jeremías y Baruch lo escribía. Y Baruch después se paró ante los líderes, ante el pueblo y leyó el mensaje de Jeremías. Cuando el rey Jehoiakim fue informado por los príncipes que Baruch había leído, le dijo, mándeme traerlo acá. Tráemelo acá y que me lo lea enfrente de mí y de todos los líderes de Judá. Y ahí fueron a una casa donde había una fogata, donde había una fogata, ¿no? Fireplace. Un lugar a donde ellos se calentaban en el invierno cuando se ponía más frío, ahí echaban fuego y ahí se calentaba. Y todos los líderes estaban allí. Y llegó Baruch ahora leyendo el mensaje de Jeremías. Nadie sabe qué estaba escrito ahí. Nadie sabe. Porque Baruch empezó a leer y no llegó ni la tercera, la cuarta palabra. El rey se molestó, se enojó, agarró el rollo, cogió una cuchilla y cortó el rollo y se lo echó al fuego y lo quemaron. Después Jeremías fue echado en un calabozo. Allá hay una cisterna que no tenía agua. Solo había lodo y se quedó atorado allá, atorado dentro de una cisterna, hasta que alguien de sus amigos fue a mirarlo y lo ayudó y lo sacó. Y después Dios también le mandó a otros profetas, no solo Jeremías, uno de ellos, que es el último que vamos a hablar ahora sobre mensajes, que fue Ezequiel. El profeta Ezequiel, Dios le dio una visión. Dios le dio una visión al profeta Ezequiel. Antes de hablar de Ezequiel, quisiera decirles que el último que yo lo tenía apuntado aquí es que Dios le pidió a Jeremías que pusiera una correa y un yugo en su cuerpo de madera, y la correa, y que andara por la ciudad y que fuera ante los líderes. Y así lo hizo Jeremías. Se puso ese yugo y esa correa, tratando de decirle, mira, eso es lo que va a suceder con ustedes. Van a estar bajo yugo de Nabucodonosor, del rey de Babilonia. Van a ir cautivos. Pero cuando él apareció un profeta falso que dijo, no, en 3 años Dios va a sacar a Babilonia y lo va a derrotar y no se preocupen. Y entonces Dios le dijo a Jeremías, ve y dice a ese falso profeta. ¿Saben cómo se llamaba ese falso profeta? Ananías. Ve y dice a ese falso profeta que porque habló falsedad va a morir antes que termine este mismo año. Y a los 7 meses de esto, el profeta falso murió. Y ahora entonces yendo a Ezequiel, ¿qué vio Ezequiel? Dios le dio una visión a Ezequiel y Ezequiel pudo ver, y él fue, yo creo que fue personalmente, no fue una visión, pero él fue personalmente al templo para ver, o Dios se lo mostró de alguna forma lo que estaba sucediendo en el templo. A la entrada del templo había
monumento, un poste idolátrico en homenaje a Tamuz. ¿Ustedes saben quién es Tamuz? Dios del amor de aquel tiempo, ¿no? Del sexo. Y ellos tenían dentro del templo, a la entrada del templo, había una cosa ahí construida. Dicen que era la copia del órgano masculino, algo ahí dentro del templo, ahí estaba parado. Hoy en día no se hace eso, pero se usan los obeliscos. Si usted va a Roma, Argentina, aquí hay algunos argentinos, antes estaban los hermanos argentinos, a la ciudad de diferentes lugares siempre hace un obelisco. Es una cosa recta, alta, hacia arriba. Ya no es ningún diseño o forma, pero es algo que se hace en diferentes ciudades. Cuando usted va a dar la vuelta, hace un círculo bien grande, hay obeliscos. Usted va a Roma, usted va a Italia, a diferentes lugares, usted va a ver diferentes partes del mundo. Y entonces Dios le mostró a Ezequiel que ahí en el templo había mujeres llorando, posiblemente no podían tener hijos o algo, o querían. Ahí estaban esas mujeres llorando. Déjame decirlo más o menos dónde está para que ustedes apunten. Estamos en Ezequiel 8, del 13 al 16, lo estoy dando un resumen. Dice, a la entrada de la puerta que llevará al patio exterior para el interior, fuéronse mostradas que había mujeres asentadas llorando por Tamuz. Estaban asentadas al piso y estaban llorando y llorando allí a este símbolo y a este dios Tamuz. Y adentro en el atrio interior de la casa del Señor, a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, cerca de 25 hombres. ¿Qué hacían esos hombres allí? El templo estaba aquí hermoso, de mármol, tenía oro en partes de arriba, y el sol salía allá del oriente y se ponía en el occidente. Y el sol alumbraba el templo, era algo maravilloso. Cuando Jesús habló de Jerusalén, Jerusalén y todas las cosas que hacía, él estaba en una montaña y de lejos podía ver aquel resplandor que salía del templo con todo el mármol blanco, el oro que tenía. Pero ahora Ezequiel mira que ahí habían hombres, 25 hombres, pero en vez de estar mirando al templo y orando al templo y orando a Jehová, estos hombres, dice la palabra de Dios, estaban como. Ahí lo dicen que ellos estaban de espaldas para el templo, de espaldas para esto, y estaban mirando y adorando ¿a quién? Al sol. Estaban adorando dentro del templo de Dios, pero estaban adorando al sol. Ahora yo hago una pregunta aquí, porque la historia es para nuestra ayuda y para podemos entender. ¿Puede ser de que estemos dentro del templo y estemos adorando a otro? Puede ser. La lección de esta semana, cuando estamos estudiando Santiago, nos habla de que hay que hacer, no solo querer ser, porque mucho se puede pasarse por o querer, pero también tiene que ver el hacer. Y ellos estaban adentro del templo, estaban ahí, pero en vez de estar adorando a Jehová, estaban adorando al sol. Bueno, entonces dejemos de lado esto. Sucedió lo que se había predicho. Sucedió lo que se había dado de que ellos habían de ser llevados cautivos. Ustedes recuerdan que Daniel fue en la primera deportación, de los poquitos primeros que fueron llevados con sus 3 compañeros, fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué Dios se lo permitió que fueran a Babilonia? Primero, no honraron el nombre de Dios. Dios tenía un propósito que Israel fuera bendición para toda nación, toda tribu, toda lengua, todo pueblo que existiera en la faz de la tierra. Y los propósitos de Dios se cumplen con nosotros o a pesar de nosotros.
Ojalá los propósitos se cumplan con nosotros. Dios va a cumplir y ahora sale un remanente del remanente y va siendo llevado cautivo a Babilonia. Y yo no voy a entrar en todos los detalles, si me perdonen en la visita o algo que quizás no lo han leído la historia de Daniel. Yo tengo que darles una descripción porque si no ellos no van a saber de qué estamos hablando. Si yo hablo para que los ya que conocen la historia, pues nos quedamos algunos sin conocer. Daniel fue llevado cautivo con sus 3 compañeros y Daniel descifra el sueño de Nabucodonosor. Y entonces Daniel es puesto como un gran hombre, dirigente de Babilonia, de todo el país, de todo el mundo, porque Babilonia había conquistado el mundo, imperio mundial, conquistó todo, no había ningún lugar que no fuera conquistado. Y sus 3 compañeros fueron puestos por gobernantes en las provincias. Pero déjame decirles algo, cuando llegó Daniel y sus 3 compañeros, el rey dijo, sabe, esos son mis trofeos. Aquí yo sé que la mayoría de ustedes conocen lo que es un trofeo. ¿Qué es un trofeo? Cuando los teams juegan y ganan, ¿qué pasa? Ellos ganan trofeos, medallas y ellos los ponen para que todos vean. Hay museos y de diferentes. Los clubes allá de Sudamérica, Lito sabe sobre eso. Cada uno de esos clubes tiene sus trofeos. Cuando Nabucodonosor conquistó el mundo, de toda parte del mundo llevaba a los mejores, llevaba a los más inteligentes y los tenía en su corte como trofeos. Mira, este viene de tal lugar, este viene de tal parte, este viene de tal provincia, este era gobernador de tal lugar y ahora están aquí bajo mi dirección. Eran como trofeos, era algo para mostrar al mundo y venía la gente a ver los trofeos. Y entonces Daniel y sus 3 compañeros fueron escogidos como trofeos, los más sabios, los más inteligentes, los más desarrollados en la ciencia y de buen parecer y muchachos bien. Nabucodonosor lo tenía como si fueran sus trofeos. Y otra cosa, esos trofeos querían decir que el Dios de Nabucodonosor era más grande, más fuerte, era mejor que los dioses de todos esos pueblos, de todas esas naciones, de todas esas lenguas. Cuando ellos llegaban, lo primero que hacían, le cambiaba sus nombres. En vez de ponerlos como nombres que tenían, ellos quitaban su nombre. ¿Pueden imaginar lo que es quitar el nombre de una persona, Dean, cuando te llaman de otro nombre, como te gusta? Hoy en día a la gente no le gusta que le pongan apodos. Imagínense en aquel tiempo, cuando el nombre era algo sagrado, algo que tenía que ver con su carácter, que tenía que ver con su personalidad, era algo que nadie podía cambiar. Pero Nabucodonosor, a todos los que él traía cautivo, él se lo cambiaba los nombres y ponía los nombres de sus deidades. Y poco a poco lo transformaba en idólatras como él era. Así que él dijo, ese Daniel y sus 3 compañeros, poquito a poquito, gradualmente yo los voy a cambiar y ellos van a ser igual que yo y van a adorar a mis dioses. Pero Daniel y sus 3 compañeros dijeron, no queremos participar de la comida del rey. El rey dijo, le voy a dar mi comida, voy a dar mi vino. Y ellos dijeron, no. Yo no quiero saber de la comida del rey. Yo no quiero saber del vino del rey. Porque ellos servían al rey del universo. Parece que, no sé si el micrófono está trabajando, pero por la grabación mejor me quedo aquí cerca al centro. Y entonces a Nabucodonosor les dio de lo mejor y ellos dijeron, no, nosotros preferimos la comida del rey del universo. Era su estilo de vida. Yo tengo aquí una cita que dice que sus padres le habían enseñado
a vivir de esta forma, qué es lo que debían de comer, qué es lo que debían de beber. Ellos conocían el Pentateuco, ellos conocían la historia de Nadab, Abiud, y ellos sabían que sus propias facultades físicas y mentales serían dañosamente afectadas por el uso del vino, el vino fermentado. Y entonces ellos dijeron, no. Ustedes saben la historia, ¿qué sucedió? Fueron encontrados después de 3 años, 10 veces más sabios que los demás. Ahora vamos a la parte que nos importa, la parte que es el centro de este tema y que quiero que quede en la mente de ustedes. Cuando Nabucodonosor hizo una gran estatua de oro y llamó a todos los gobernantes de la provincia para que vinieran y se prostraran, vino los 3 amigos de Daniel y ¿qué hicieron ellos? No se prostraron. ¿Y qué sucedió? Los echaron en el horno de fuego ardiente. En el horno de fuego ardiente. Y nadie le sucedió. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Vayan conmigo. Yo necesito que ustedes me acompañen ahora al libro de Daniel. Le voy a dar un tiempecito para que lleguen al libro de Daniel. Porque es el centro del tema de esta mañana. Es la parte más esencial. Vamos al libro de Daniel. Vamos a buscar en el capítulo 2 de Daniel. El capítulo 46 dice: después de que Nabucodonosor vio de que nada le pasó a ellos, ni un pelito de la cabeza se quemó, ni olor de humo tenía a sus cuerpos, ¿qué es lo que hizo Nabucodonosor, este rey de toda la tierra? Entonces el rey Nabucodonosor se postró su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Y el rey dijo a Daniel: realmente vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de los reyes, que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Aquí estamos hablando del sueño que tuvo. Pero más tarde, los 3 hebreos fueron echados al horno de fuego. Y Nabucodonosor habla ciertas cosas cuando los sacaron. Está en el 3, el versículo 28. Después que ellos salieron ilesos, oigan lo que dice. Entonces Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Esos son los nombres que ellos dieron a ellos después que llegaron allí. Que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea destruida, por cuanto no hay Dios que pueda librar como él. A todo el mundo salió un decreto, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, porque el rey Nabucodonosor era un rey universal y a toda parte mandó ese decreto. Ese decreto diciendo que cualquier persona que hable contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea destruida, por cuanto no hay Dios que pueda librar como él. El plan de Dios era que Israel diera ese mensaje a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. Pero un remanente del remanente fue y dio este mensaje, porque vivió
a la altura, honró al nombre de Dios y Dios honró tanto a ellos que hasta presente estuvo para librarnos de esta fornalla, del fuego, ¿cómo se dice? Horno de fuego, se me está cruzando el portugués. Bueno, entonces ahora vamos a ver Daniel 4, luego enseguida vamos a ver el versículo 34. Después que Nabucodonosor estuvo como una bestia en el campo y revuelve a su trono, mira lo que dice aquí la Biblia. Al fin del tiempo, Daniel 4:34, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio eterno y su reino por todas las generaciones. Y el 37 dice, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Sabe que en el cielo vamos a tener sorpresas? Vamos a encontrar personas ahí que nosotros nunca pensamos que iba a estar allá en el cielo. Y no vamos a encontrar personas que estamos seguros quizás que estarían ahí. Es algo que podemos meditar y podemos pensar. Ahora vamos al último versículo. Hay dos versículos aquí que encontramos en Daniel, el capítulo 6, un poquito más adelante, Daniel capítulo 6. Ahora ya no está Nabucodonosor, ahora quien está al poder es otro rey, Darío, pero Daniel todavía estaba vivo hasta que Darío subió al trono. Y el rey Darío, oigan lo que dijo el rey Darío. Ustedes recuerdan que hicieron una trampa para echar Daniel al foso de los leones. ¿Recuerda la trampa que hicieron? Que por 30 días no se orara a nadie que no fuera al rey. Y entonces Darío aceptó y firmó esto. Pero cuando se dio cuenta que era una trampa para matar a Daniel, se puso triste, no quiso comer, no quiso oír música, no quiso saber de nada. Se pasó una noche en vela, desvelado, una noche triste, y por la mañanita fue allá al foso de los leones donde estaba Daniel y dijo, Daniel, ¿por acaso tu Dios te ha salvado? Y Daniel contesta de allá adelante, oh rey, vive para siempre, que mi Dios mandó a sus ángeles para que cerraran las bocas de los leones. Y el rey se puso feliz y se puso contento. Y ahora el rey dijo, pues aquellos que me hicieron firmar esta ley, ese decreto, los agarró a ellos y los echó al foso de los leones. Y ellos no habían ni siquiera tocado el piso, los leones se tiraron arriba y lo despedazaron. Y cuando sucedió esto, Daniel capítulo 6, el versículo 25 dice, entonces el rey Darío, después que lo sacó y que hizo todo eso, escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicado. Primero el rey mandó diciendo paz, tranquilos, porque cuando llegaba un decreto, un edicto del rey a los tribus, a las naciones, la gente temblaba. ¿Qué es ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué va a suceder? ¿Nos van a destruir? ¿Nos van a matar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué? Pero el rey Darío mandó a toda nación, lengua y pueblo un mensaje diciendo paz os sea multiplicada. Y entonces, óigala y acompáñeme ahí en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dijo Darío? De mi parte ordeno que en todo mi reino, todos
teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos. Su reino no será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él libró a Daniel del poder de los leones. Hermanos, la historia de Daniel no está en la Biblia por una casualidad. La historia de Daniel no fue escrita porque alguien por si acaso se la escribió. Dios nos presenta la historia de Daniel y sus 3 compañeros porque esa historia es para nuestro beneficio. Es para que apliquemos a nuestra vida. Recuerden que Dios dijo: yo honraré a los que me honran. Y el nombre de Dios será exaltado, será glorificado, será en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ojalá nosotros seamos parte de esto. Hagamos nuestra parte y seamos personas sinceras y que personas peculiares, diferentes del mundo, separados de él. Sus alimentos no serán preparados para complacer la glutonería o gratificar el gusto pervertido, sino para obtener de ellos la mayor cantidad de fortaleza física y en consecuencia la mejor condición física. Así que vuelvo a repetir y con esto termino. Dios cumple sus propósitos con nosotros o a pesar de nosotros. Quiera Dios que Él cumpla con nosotros, que seamos parte del remanente, porque en el tiempo final Dios también tendrá el remanente del remanente. Dios honrará a los que le honran. El remanente del remanente dará gloria y honra exaltando el nombre de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que Dios nos bendiga y que la historia de Daniel nos pueda hacer vernos de que Dios está a nuestro lado y Él prometió honrarnos y prometió defenderlos, pero Él pide que nosotros seamos fieles a Él, a su palabra, y así como obedecemos a diferentes cosas porque alguien se nos dijo o porque alguien, obedezcamos los mandamientos de Dios. No una sola cosa, no solo alguna cosa quizás en la comida o la bebida, pero en todo en general. Que Dios nos ayude y nos dé la fuerza y el Espíritu Santo para que podamos seguir en el camino correcto y podamos cooperar con Cristo en la terminación de la obra y que Cristo pueda venir pronto. Que Dios los bendiga. Le damos muchas gracias a Osvaldir por traer el mensaje en esta mañana y